Buenos días, maestra. Buenos días, profesora. Bueno, pues de nuevo les agradezco la comprensión del día de ayer, que ya llegué muy tarde y ya no me dio tiempo de habilitar, pero ahorita terminando la clase lo hago para que suban su trabajo de los, ya les iba a decir los medios preparatorios, no, la jurisdicción voluntaria. No sé si vamos a dar 5 minutos para ver si alguien tenga alguna duda, algo que comentar, alguna pregunta que hacer en relación a este trabajo. ¿Cómo lo sintieron? Profesora, yo tengo una duda. Adelante, Carla. Como en esta parte iban, pruebas, nos dimos cuenta, mi equipo y yo, que de repente creo que empezamos a confundir cuando quisimos poner esta prueba que era como la confesional y la testimonial, porque aunque tienen una redacción de que en caso que tiene que ser por no apoderado legal, es personalísimo, y en caso de no presentarse se le considera confeso en todas, pero no sabíamos si nada más debíamos como tipo mencionarla o hasta desplegar el pliego de preguntas y así. Ok, a ver, qué interesante, y me gusta que hagan este tipo de preguntas porque yo cada clase se los estaré reiterando. Estos momentos, aquí es el lugar donde tenemos que preguntar y donde tienen que aprender. Y qué importante que vean ustedes que al momento que hacemos las cosas, haciendo es como aprendemos, porque haciendo nos empiezan a surgir este tipo de dudas. Si no las hacemos, pues ni nos pasan por la mente, ¿verdad? Pero es hasta que ya empezamos a hacer todo que nos damos cuenta de aquellas cosas en las que todavía tenemos duda. Entonces, yo los invito que al igual que Carla, todas las preguntas, por favor, nunca piensen, ay, es que esta duda es muy absurda o no sé, no piensen nada de eso. Ustedes pregunten lo que tengan que preguntar. Pero entonces, a ver, la duda de Carla es en relación a las pruebas porque dice que confunde la prueba. ¿Me puedes repetir otra vez en dónde está la confusión, Carla? En que bueno, el semestre pasado sí llevamos la materia de civil que tocaba en aquel entonces, pero igual no se desarrolló totalmente, quedaron como que dudas, pero ya se había acabado el tiempo de semestre. Y entonces la prueba, la confesional y la testimonial, son las que confundíamos un poquito porque queríamos como que meterlas en este escrito que es el de la tarea de hoy, pero no sabíamos cómo meterlas porque nada más las pusimos ahí como mencionadas, pero yo tengo entendido que se tiene que hacer como un pliego de preguntas, dependiendo si es confesional o testimonial. Y es ahí donde teníamos duda de si solamente las mencionábamos o también quería que desplegáramos el pliego de preguntas ahí redactado. Y otra duda que tenía, esta sí es personal, yo confundo la testimonial y la confesional porque tengo entendido que confesional es cuando el asunto está, las personas están adentro del asunto porque es una confesión que estás aceptando. Y en cambio, una testimonial tengo entendido que son como personas medio afuerita del asunto que tal vez vieron o saben y por eso es un testigo. No sé si estoy incorrecto. Ok, voy a resolver tu primera duda. En relación al ofrecimiento de la prueba confesional y la prueba testimonial, efectivamente, cuando las ofrecemos, solo mencionamos qué prueba es la que vamos a desahogar más adelante. Solo lo mencionamos. No es, pudiéramos en ese momento exhibir el sobre cerrado que contenga el pliego de posiciones. Pudiéramos hacer y exhibir en ese momento la prueba confesional, el sobre cerrado con el pliego de posiciones. Pero también, si tú leíste la ley, acuérdense que cada que van a ofrecer una prueba tienen que leer todo lo relativo a la prueba. La ley nos dice que hasta antes de la audiencia se pueden ofrecer ese pliego. Entonces, la verdad es que es de estilos. Hay gente que sí acostumbra a hacer su pliego desde un principio y lo exhibe en sobre cerrado desde que ofrece la prueba, pero hay gente que solo la menciona y antes de la audiencia llega y presenta el pliego de posiciones. Entonces, eso ya dependerá de cada abogado. Pero en sí, en tu escrito, vale la pena al momento que lo ofreces con que solo la menciones, tanto la confesional como la testimonial. Ahora bien, dices, ¿para qué es una prueba y para qué es la otra? Ojo con esto.
Esto, yo sé que es una duda personal, quizá no la vieron en el semestre, pero ustedes que están empapados en la tecnología, Carla, googléame ahorita, googléame cuál es la diferencia entre la prueba confesional y la testimonial. Por favor, googléamelo y nos dices tú qué encontraste, Carla, por favor. Sí, un momentito. Sí. En lo que Carla, esto es bien importante, ¿eh? O sea, yo les voy a decir una cosa. Yo, en lo personal, cuando ofrezco la prueba confesional, si yo tengo todo el tiempo del mundo para hacer mi ofrecimiento de pruebas, pues me pongo con detenimiento a hacer mi interrogatorio. Hago mi interrogatorio, lo meto en un sobre cerrado y lo ofrezco junto con mi ofrecimiento de pruebas. Esa es la verdad, que en mi caso ha sido por cuestión de tiempo. Si estoy muy presionada, pues ya nada más me pongo a hacer el ofrecimiento y ya después, con calma, me pongo a hacer mi interrogatorio, que sé que después lo puedo presentar al juzgado. Entonces, en mi caso, la verdad, les digo, esa decisión obedece a cuestión de cómo esté de trabajo. Porque la verdad es que si hay que sentarse para hacer un interrogatorio, hay que sentarse a revisar el escrito de demanda, el escrito de contestación de demanda, para ver qué dijeron uno, qué dijo el otro, y sobre eso hacer las preguntas. Entonces, sí lleva un tiempito, bueno, si lo queremos hacer bien, pues lleva un tiempo. Entonces, por eso les decía, en mi caso, honestamente, es cuestión de tiempo lo que me lleva a tomar la determinación. Ok, ¿ya lo encontraste, Carla? Estoy leyendo, pero aún no entiendo la diferencia. Ok, pero ya lo encontraste. Sí, nada más intento como leerlo un poquito más, porque las siento muy iguales, incluso en la redacción de ambas preguntas también se parecen. Pero le pusiste, ¿cuál es la diferencia? Así le pusiste como tal. Sí, ¿Cuál es la diferencia entre prueba confesional y prueba testimonial? ajá, ¿Y qué te porque dice? ¿Me lo puedes leer? sí, a ver, ah, 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 tenemos confesional, judicial tácita o ficta, que está en el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles. Cuando el demandado no contesta la demanda, salvo que se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de la persona y en los casos que el emplazamiento se haya hecho por edictos. Que el demandado conteste la demanda, pero guarde silencio sobre ciertos hechos o conteste con evasivas. A ver, Cuando el Carla, te voy a interrumpir un poquito porque nos estás leyendo diferentes tipos de confesional. Mira, yo acabo de googlear. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba confesional y testimonial? Eso lo acabo de googlear. Es más, mira, les voy a compartir pantalla para que vayamos haciendo el seguimiento. ¿Ya se ve? Ya, sí, profesora. Y vean, la prueba testimonial se diferencia de la confesional en que esta última se trata de confesar algo que ha acontecido directamente al sujeto y que le perjudica frente a terceros. En el caso de la prueba testimonial, presta un testimonio de algo que ha visto o ha oído, pero que no le ha sucedido. De entrada, esa es una de las diferencias. De aquí, a ver, déjenme ver si aquí encontramos. Bueno, no me voy a meter a más cosas que no. Ok, entonces, efectivamente, como lo acabamos de leer, la prueba confesional se trata de hablar sobre cosas que me sucedieron. Y la prueba confesional solo se ofrece para la declaración de las partes que contienden en un procedimiento. Es decir, solo se va a ofrecer prueba confesional a cargo de la actora o a cargo de la parte demandada. Nada más. Y se trata sobre hechos propios, por eso dice sobre hechos que le sucedieron. La prueba testimonial, pues versa sobre testigos, y los testigos son personas que son terceros, no son parte directamente en el procedimiento, pero sí que le pueden ayudar al juez dándole información de cosas que vieron, que percibieron o que saben,
y que le pueden ayudar al juez para formarse un mejor criterio. Entonces, la prueba testimonial se trata de traer testigos, terceros, que presenciaron ciertos hechos o que conocen ciertos hechos. La prueba confesional son preguntas directas que se hace a las partes, actor o demandado, para que hablen sobre hechos propios. No sé si con eso te expliqué tu duda. Sí, ya queda ahora sí clarísima. Gracias. Bueno, te estoy explicando la duda. Sin embargo, Carla, ojo con esto. ¿Por qué ofrecieron pruebas en la jurisdicción voluntaria? Porque un compañero de nuestro equipo nos pasó como varios formatos y ahí venía como que la parte de pruebas y se nos hizo raro porque pues, ni siquiera en la demanda van las pruebas, van mucho después, pero como así venían los formatos, pues dijimos, pues a ver. Perfecto, y no se sientan mal. Estos ejercicios son para aprender justamente. Pero solo si tú ya me hablas de prueba, a ver, aquí tienen que activar su lógica, porque aquí ya no es nada más el formato, es sí veo, pero me tengo que detener un poquito, tengo que respirar, tengo que revisar y tienen que activar su lógica jurídica. Si estamos diciendo que solo es un requerimiento de pago, hagan de cuenta, es un aviso. Yo te aviso dónde me tienes que pagar y te requiero ya el pago de ese aviso. Y acuérdense que leímos en el 2080 que se le hace la notificación, se le hace ese aviso o que también se conoce por la ley como interpelación judicial. Se le deja el aviso y recuerdas, Carla, que hay un plazo, él tiene 30 días después de que se le dejó el aviso, tiene 30 días para hacer el pago voluntario. Entonces, si vamos con esa lógica, si nosotros vamos atando cabos de que es una interpelación de acuerdo al 2080, porque no había un domicilio donde me pagara, si tú ya me hablas de ofrecer confesional, es como para qué, o sea, sobre qué hubiera versado la prueba. Las pruebas básicamente ya se ofrecen en juicios controvertidos. Entonces, este no es un juicio controvertido, es un procedimiento sin litis. Acuérdense que las jurisdicciones voluntarias no llevan litis, no hay controversia. ¿Sale? Por ejemplo, hay eh, yo rento un departamento y resulta que de pronto falleció el dueño y sus hijos se andan peleando y que uno me cobra la renta y luego el otro llega y me dice que también él me puede cobrar la renta y yo como ya no sé ni a quién pagarle, mejor voy y consigno la renta. ¿Qué hago? Mediante unas diligencias de jurisdicción voluntaria, hago la consignación de pago. ¿En favor de quién? Pues el favor de quien acredite tener el derecho para cobrar las rentas. O sea, no hay controversia de mi parte, simplemente voy a hacer un depósito. Y ya la persona que acredite el derecho que lo cobre, ¿vale? Entonces, las diligencias de jurisdicción voluntaria no entrañan ninguna controversia, por eso es que no se ofrecen pruebas. Y si ustedes me van a hacer caso de lo que yo les diga, es como van a aprender mejor las cosas, porque yo les pedí unos artículos por ahí que leyeran, y justamente en esos artículos que hablan de la jurisdicción voluntaria, dice que cuando hay oposición a las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues ya no se continúan y se sigue el juicio en forma, o sea, se dejarán a salvo los derechos para que las partes inicien su juicio en forma, ¿sale? Entonces, ojo con esto, en estas diligencias no ofrecemos pruebas. Entonces, estas observaciones nos sirven para que todos vayamos aprendiendo y entendiendo el porqué de la situación. Las pruebas, como bien lo dice Carla, ya habrá un momento en donde las ofrezcamos, pero ahorita todavía no. Por aquí Abigail nos dice que el artículo 896 del CPC dice eso. ¿Lo puedes leer, Abigail, por favor? Sí, maestra, claro. Dice artículo 896. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria, se reservará el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda. Exactamente.
O sea, fíjese, si en este caso nosotros lo que queremos es perfeccionar, ¿no? Esta omisión que estaba en el contrato. Pero ¿para qué lo hacemos? Queremos perfeccionarlo y queremos tener un medio de prueba, tanto del domicilio donde o el lugar donde tenía que hacerse el pago, como de que ya le fue requerido ese pago y que no pagó voluntariamente. ¿Por qué? Porque ya cuando se hace hagan de cuenta, se presenta el escrito de jurisdicción voluntaria en oficialía de partes común, nos designan un juzgado y un número de expediente. Ya estando en ese juzgado y con nuestro número de expediente, vamos, y si el auto es admisorio, si nos dice que todo está en orden, ordenará que se haga la diligencia de requerimiento, ¿sale? Entonces, en ese sentido, tenemos que acudir, cuando el juez ordena que se haga la diligencia, tenemos que acudir con el actuario, con el notificador para sacar una cita. El actuario nos da una cita y nos dice que vayamos con alguien del juzgado a que nos elabore el instructivo, que no es más que todo lo que se le tiene que notificar a la persona formalmente por parte del juzgado. Vamos con la persona del juzgado, le encargamos el instructivo. El instructivo es ese documento que se le deja al que es requerido de pago, porque obviamente no se le va a dejar el expediente, ¿verdad? Se le tienen que dejar un resumen de lo que está pasando y sobre todo se le tiene que dar el contenido del auto que lo está requiriendo. Entonces, de hecho es importante que cuando nosotros presentamos estas diligencias de jurisdicción voluntaria, adjuntemos unas copias de traslado. Además de nuestra copia para nuestro acuse, tenemos que adjuntar unas copias de traslado. ¿Por qué? Porque si nos admiten estas diligencias, esas copias de traslado, que son copias íntegras de lo que estamos presentando, es un duplicado de lo que estamos presentando, esas, junto con una transcripción del auto dictado por el juez, es lo que se le va a entregar a la persona que se le está requiriendo. Entonces, léase, la persona va a estar leyendo nuestra solicitud, va a revisar el contrato que estamos dejando o copia del contrato que estamos dejando y va a tener a la vista el auto dictado por el juez. En este caso, ya cuando tenemos una cita con el actuario, uno le pregunta al actuario si él va o lo acompañamos, que generalmente uno debe pedir acompañarlo para que no haya lugar a duda de que se fue a hacer la diligencia. Y otra cosa importante, cuando ustedes vayan a hacer una notificación o un requerimiento, primero vayan ustedes a conocer el domicilio. Vayan y conozcan, vean cómo están alrededor, por qué avenidas pueden entrar, hasta le pueden tomar una foto a la casa, o sea, lo que sea, vayan y conozcan el domicilio, cómo se llega. Porque luego ha pasado a mucha gente que ni conoce el domicilio y a la mera hora ya se perdió junto con el actuario y ya ni se hizo la notificación. Entonces, vayan y cerciórense de todo, para que el día que ustedes vayan por el actuario, lo acompañen y sea muy rápido y lleguen en forma directa al lugar. Entonces, llegan ustedes con el actuario al lugar, el actuario pregunta por la persona, sale la persona, le dice el actuario, vengo del juzgado tal, se identifica y vengo a notificarle lo siguiente. Y le entrega copias de traslado, copia del instructivo, y bueno, le pide a la persona que firme de recibido. Si la persona no, obviamente previa identificación, ya se tuvo que haber identificado la persona. Entonces el actuario tiene que tomar nota de estas circunstancias en su acta, llena sus formatos, su acta, y esa es la que regresa al juzgado informándole que ya hizo la notificación. Hagan de cuenta que una vez que el actuario regresa al juzgado esa razón de notificación, donde asentó a qué hora fue, con quién se entrevistó, qué le entregó, incluso cómo era la casa, cómo estaba vestida la persona, una media afiliación de la persona, etcétera. Eso lo regresa al juzgado. Y el juzgado revisa cómo estuvo hecho la notificación y dice, se tiene por hecho el requerimiento de pago. Ahí, muchachos, ahí para nosotros concluiría todo
y lo único que nos basta es pedir copia certificada de todo lo actuado, porque ese documento va a ser una prueba para nosotros. Las copias certificadas de ese requerimiento van a ser una prueba para nuestro juicio que vamos a entablar más adelante. ¿Sí me expliqué o los enredé en la explicación? Todo bien. Ok, entonces ya le notificamos a la persona. ¿Cuántos días tenemos que esperar? Vamos a suponer que le notificamos el día de hoy. No, el día de ayer. El día de ayer, 16 de junio. ¿Cuántos días tenemos que esperar? Pensemos que no pagó. 30 días, conforme al 2080. 30 días. ¿Qué serían? ¿Días naturales o días hábiles? Hábiles, ¿no? Ok. Miren, la ley nos habla, déjenme aquí, voy a buscar el artículo de la prescripción. Déjenme tantito. No encuentro ahorita el artículo que estoy señalando. Bueno, les quiero comentar lo siguiente. Yo ahorita checo el artículo. Para efecto del pago, como el pago no es un acto procesal, efectivamente serían 30 días naturales. Sin embargo, ¿qué les quiero decir en la práctica? Como, repito, como el pago no es un acto procesal, sino es un acto físico, o sea, es un acto material, la persona en cualquier momento y a cualquier hora puede hacer el pago. Pues bueno, aquí el cómputo se debe hacer en forma de días naturales. Sin embargo, por ahí existieron tesis aisladas donde hablaban de que al haber sido requerida la persona por vía judicial, pues bueno, de alguna manera también era factible que se computara mejor por días hábiles. ¿Cuál es mi sugerencia ante esto? Para evitarse cualquier excepción que puedan oponerles, que no ha transcurrido el plazo, que son días hábiles, que lo que sea, para no dejarles nada a las personas que nos puedan objetar, yo les sugiero que hagan el cómputo por días hábiles, estos 30 días. Les sugiero que mejor los dejen en días hábiles para que así ya no tengan ni para dónde moverse las personas. De tal manera que pues cuenten nada más de lunes a viernes y obviamente de días que no sean feriados, y a los 30 días o posterior a esos 30 días pueden presentar su demanda. Yo esa es una sugerencia en la práctica para evitarnos excepciones, para evitarnos cosas que aunque ya sabemos que no les van a proceder, pero siempre como estorban en el camino, ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a suponer que ya transcurrieron esos días. ¿Qué acción es la que tenemos que intentar? Ya vieron, no hubo domicilio, le pagaron a la señora lo que quisieron y luego se les requirió, se les informó dónde pagar, tampoco lo hicieron, ya pasaron 30 días hábiles, tampoco lo hicieron. Obviamente, en el interior tengo que ir preparando mi demanda. ¿Qué acción es la que yo voy a ejercitar? ¿Quién me responde? Profesora, Adelante, Ricardo. ¿podría ser tal vez la rescisión del contrato y atendernos a la cláusula penal que estaba marcada en el mismo, que era de 500,000 pesos? Claro, claro, perfecto.
Estamos hablando de una rescisión de contrato porque la rescisión opera cuando hay un incumplimiento injustificado. Entonces, obviamente aquí, perfecto. Acuérdense, siempre que hay incumplimiento injustificado, de hecho es el 1949, que por ahí en clases pasadas algunas de sus compañeras me lo mencionaban, esa acción está sustentada en el 1949, en términos generales. Y entonces, cuando una persona incumple sin causa justificada, el contrato se puede rescindir. Adelante, Carla. A la hora de la redacción, como esta acción no tiene nombre, ponemos el clásico, la acción que se desprende del artículo tal. Sí, puedes ponerle, pero sí tiene nombre. La acción es rescisión de contrato. Ah, ya, tal cual así. Ok, Ah, sí, gracias. tal cual. Tal cual es una acción de rescisión de contrato. ¿Sale? Pero sí se vale, ¿eh? O sea, sí se vale que nosotros, si de pronto no sabemos cómo llamarle a la acción, pues sí se vale que le denomináramos la acción que se deriva del artículo tal. Obvio, si del artículo solo se deriva una sola acción, ¿no? Porque ¿qué tal si el artículo tiene varias acciones o varios supuestos? Pues habría que explicarle al juez por cuál nos estamos inclinando. Pero sí he visto, sí he llegado a ver acciones así que dice la acción que está fundamentada en el artículo tal, ¿vale? Pero en este caso así se llama la acción, rescisión de contrato. Y tiene razón Ricardo, como una consecuencia, en el contrato se había establecido que ante el incumplimiento se tenía que pagar una pena convencional. Entonces, mi acción principal va a ser la rescisión de contrato. ¿Qué consecuencia? O sea, esa es mi prestación, la declaración de rescisión de contrato celebrado tal. En consecuencia, ¿qué voy a pedir? Una consecuencia sería, en consecuencia, el pago de la pena convencional establecida en el contrato. ¿Qué otra consecuencia? Que se devuelvan el inmueble que fue entregado. Exactamente. Por la rescisión, las cosas tienen que regresarse al estado en que se tenían, al estado en que las cosas estaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la devolución de los lotes, ¿no? La devolución de los lotes de terreno que fueron entregados, porque acuérdense que desde la venta se entregaron. ¿Qué más? Pago de gastos y costas. El pago de gastos y costas, claro que sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que se les ocurra? Daños y perjuicios por haber hecho perder el tiempo, por así decirlo. Daños y perjuicios, aunque acuérdense que cuando nosotros establecemos una pena convencional, establecer la pena convencional sustituye el pago de los daños y perjuicios. ¿Vale? Entonces, o reclamo uno o reclamo el otro. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Revisar el contrato y me tengo que meter al Código Civil en la parte de contrato de compraventa para ver qué me dice el Código Civil en los supuestos en que se tenga que rescindir el contrato de compraventa. ¿Ya leyeron esa parte? Una de las cosas que quiero que se den cuenta ahorita es que, fíjense, ¿saben por qué se sienten como perdidos? Porque no han leído. Por eso se sienten como perdidos. Yo de verdad los exhorto, porque por algo lo dijimos, por algo lo hicimos. Yo los exhorto a que revisen esto. Permítanme.
esto ya lo tienen ustedes en Classroom. Entonces, si no lo observan, van a seguir perdidos. Y justamente yo se los puse para que ustedes no estén perdidos, ¿sí? Acuérdense, dijimos que aquí la intención de la materia, acuérdense, es conocer la parte ya práctica del derecho procesal, conocer la parte práctica. Y ojo con esto, vimos una metodología. O sea, yo tengo un problema, ¿para dónde corro? No sé qué hacer. Bueno, es que hay un método. ¿Se acuerdan? Decíamos observación, diagnóstico y pronóstico, ¿sale? Y fuimos viendo parte por parte, ¿sale? Dijimos una observación y dijimos es adquirir conocimientos a partir de los sentidos, escuchar el rato de los hechos, formular preguntas, revisión de documentos, inspección de lugares, entrevista con las personas involucradas. Luego, el diagnóstico, ¿sale? Dice, se explica al interesado cuál es su problema y situación ante la ley, El pronóstico. Hay una donde comentábamos precisamente que tenemos nosotros que para cuando nosotros vamos a hacer la defensa de un caso, vamos a exponer lo que se conoce como teoría del caso. Cuando yo voy a hacer el planteamiento de una demanda o de una contestación de demanda, en realidad lo que voy a plantear es una teoría del caso, mi teoría. Y la teoría del caso va a estar integrada por 3 elementos. El elemento fáctico, que son los hechos, el elemento legal, que es conocer cómo está regulada esa situación en la ley. Y cuando hablo de la ley, hablo de Código Civil, de procedimientos civiles, de jurisprudencia, de tratados internacionales, de reglamentos, de lineamientos, de todo lo que ustedes se puedan encontrar. Todo lo tengo que investigar, ¿sale? Y la parte probatoria, ¿qué puedo probar? Porque yo puedo tener una teoría maravillosa, pero si no pruebo nada, ¿de qué me sirve? De nada. Entonces, ¿con qué elementos cuento? ¿Con qué elementos de prueba cuento para ver cómo los voy a utilizar o cómo los voy a perfeccionar? O qué cosas, pues de plano ni voy a mencionar porque no tengo ni cómo probarlo. Entonces, no solo es buscar formatos, es de que ustedes pudieran hacer un poquito lo que habíamos comentado. Es buscar toda la información posible, pero no solo eso, sino leer. Yo les comentaba, tienen que leer muchísimo en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles. De hecho, ahorita ustedes me tendrían que traer un planteamiento ya de decir, ya busqué esto en el Código Civil, ya busqué esto en el Código de Procedimientos Civiles, ya me encontré esta jurisprudencia y ya revisé el contrato, y entonces pienso esto, ¿vale? Pero así, con ese planteamiento, porque si nada más están sentados esperando a ver qué les llueve del cielo, no la van a armar. A ver, aquí Luis Daniel Ruiz, adelante. Sí, maestra. Bueno, respecto a lo de que comenta respecto a lo legal y un planteamiento, aquí en el Código Civil tenemos en el artículo 2300 lo siguiente: la falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo, pero si la cosa ha sido enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1950 1959. Creo que esa, junto con el 1949, serían nuestros artículos bases para sustentar nuestra rescisión en base a que no se ha cumplido con el pago del precio. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué efecto se produce la rescisión? Bueno, las cosas se vuelvan al estado que tenían anteriormente, que se devuelvan sus prestaciones. En este caso, que me devuelvan el inmueble, pero yo también tengo que devolver, ¿qué? El dinero que me han dado hasta el momento, ¿no? Ello lo encontramos en el Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 464 y 465, que precisamente habla de la acción rescisoria, que dice 464. Si el título ejecutivo contiene obligación de recíprocas,
la parte que solicite la ejecución al presentar la demanda hará la consignación de las prestaciones debidas del demandado o comprobará fehacientemente haber cumplido con su obligación. 465. El contrato de compraventa concertado bajo la condición resolutoria de la falta del pago del precio total o parcial da lugar a la acción ejecutiva para recuperar la cosa vendida. Si el acreedor consigna las prestaciones recibidas del demandado, con la reducción correspondiente al demérito de la cosa, calculado en el contrato o prudentemente por el juez. Y bueno, creo que esos artículos sustentan lo que hemos venido platicando, maestra. Sí, pero los últimos que acabas de leer, no. Porque la acción rescisoria, los últimos que acabas de leer hablan de la acción rescisoria, pero es en otro supuesto. Es cuando se celebra un contrato, se establece una cláusula rescisoria y esa cláusula rescisoria se inscribe en el registro público de la propiedad. Y al inscribirse en el título, en el registro público de la propiedad, se vuelve un título ejecutivo. Este no es el caso, porque la cláusula no se inscribió en el registro público de la propiedad. Vean qué importante. La acción rescisoria tiene sus pormenores. No confundir la acción rescisoria que se fundamenta en un título ejecutivo como el que les estoy platicando con la rescisión de contrato. Tiene sus diferencias. Por lo menos estos últimos artículos que acabas de mencionar se refieren a otro tipo de acción. ¿Sale? ¿Sale, Luis Daniel? Sí, maestra, sí, está bien. Chéquelo por ahí. No confundan la acción rescisoria, repito, que se deriva de un título ejecutivo, que es en el caso que les acabo de mencionar, con la rescisión de contrato. De hecho, Luis Daniel, esa acción a que te refieres está regulada en los artículos 464 a 467 del Código de Procedimientos Civiles. Sí, así es, maestra. Exacto. Entonces, ¿qué dice acción rescisoria? Entonces no se refiere, y de hecho el 465 dice eso. El contrato de compraventa concertado bajo condición resolutoria de la falta de pago del precio total o parcial da lugar a la acción ejecutiva para recuperar la cosa vendida. Tarararara. Permíteme. Bueno, pero vean cómo es todo un análisis. Espérenme. Bueno, es que de entrada, así como surgen de pronto las cosas, pierdo de vista el artículo en donde se encuentran reguladas. Pero esos artículos que me leíste es en ese sentido, Luis Daniel, cuando se inscribió la cláusula rescisoria en el registro público de la propiedad. Y en este caso, pues no es la situación. Luego, ok, entonces decíamos, en materia de compraventa, ¿dónde podemos encontrar cuáles son las consecuencias de la rescisión del contrato de compraventa? Si nos vamos obviamente al capítulo de la compraventa, pues ahí seguramente encontraremos algo, ¿no? Espérame tantito.
A ver, ya los encontré. Artículo 2000. A ver, espérenme. 2300 y 2311. 2300, ¿quién lo lee, por favor? Yo, profesora. A ver, espérenme. A ver, por favor, ¿me apoyas? ¿Quién me dijo yo? Yo, Martín Maya. Martín, ¿me ayudas con el 2300? Está en el capítulo de las obligaciones del comprador. Sí, profesora. Artículo 2300. La falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo. Pero si la cosa ha sido enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1950 y 1951. Ok, entonces lo que nos importa es la primera parte de este artículo, que la falta del pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato, ¿vale? La segunda parte no aplica porque dice, aunque la venta se haya hecho dice, da lugar a pedir la rescisión del contrato aunque la venta se haya hecho a plazo. La segunda parte es la que no aplica, dice, pero si la cosa ha sido enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en el 1950 y 1951. En este caso, los lotes estaban tal cual, ni se había construido ni se había vendido. Entonces, no opera esta última parte, pero sí la primera, que nos dice que la falta de pago de precio da lugar a la rescisión del contrato de compra-venta. Y a ello tenemos que relacionarle lo establecido en el 2311. ¿Me apoyan, por favor? Si quiere yo, profesora. Adelante, Arely. Dice artículo 2311. Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieran hecho, pero el vendedor que hubiera entregado la cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos y una indemnización también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa. El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó. Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresas serán nulas. Gracias. Entonces ahí tenemos la primera parte de este 2311, que son los efectos de la rescisión. Si se rescinde la venta, vendedor y comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieran hecho, ¿vale? Pero obviamente, si yo soy la parte vendedora, yo solo voy a hablar de la restitución de la prestación que hice. ¿Cuál es la prestación que hice al celebrar el contrato? ¿Dar el inmueble? Exacto, exacto. Yo entregué los inmuebles. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Si se rescinde La el contrato, devolución del terreno. la devolución de los terrenos. Exactamente. Y pues por aquí nos dice la ley también que incluso pudiera pedir el pago de un alquiler o renta por el uso que le estuvieron dando a los lotes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal si los estuvieron utilizando como estacionamiento para las demás casas o lo que sea? Pues los que me paguen una renta por el uso que le estuvieron dando. Ya que si yo le tengo que devolver algunas cantidades o lo que sea, pues bueno, ya que él por su parte me pida la devolución de las cantidades y los intereses legales. ¿Sí o no? Sí, profesora. Aquí yo tendría dos opciones, ¿eh? O sea, de acuerdo al por ahí quiero que me ubiquen en el 1949. Quien lo ubique me avisa para que me apoye con la lectura del artículo. Yo, maestra. Adelante, Luis Daniel. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. Para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento cuando éste resultara imposible. Ok, entonces vean, tengo dos opciones, ¿sale? Dice, el perjudicado puede escoger entre exigir el cumplimiento o lo que se conoce como ejecución forzada de la obligación, o, dice, exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, es decir, la rescisión de contrato. Entonces aquí la señora pudiera tener dos opciones. Una,
exigir el cumplimiento del contrato o bien exigir la rescisión del contrato. Aquí créanme que hubo que hacer un análisis muy peculiar de qué es lo que le convenía a ella, pero pues sí optamos mejor por el incumplimiento, la rescisión del contrato, porque nos dimos cuenta que ella había vendido a un precio muy bajo sus lotes y la verdad, al optar por la rescisión, pues ella más adelante los podría vender a un precio mucho mayor. Entonces, mejor optamos por la rescisión del contrato en ese sentido. Aquí hay que valorar, porque por supuesto que pueden operar las dos situaciones. O se puede optar por la ejecución forzada, que va a tender a obligarlos a pagar, ¿verdad? Pero aquí se mete uno en camisa de 11 varas, porque dice, lo obligo a pagar. Vamos a suponer que tenga una sentencia que los obligue a pagar. Y si me salen con que no tengo dinero, no tengo cuentas a mi nombre, no hay fondos, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde los voy a obligar a que me paguen esos 2 millones y cacho de pesos? Entonces, para la señora era más trabajo irse por una ejecución forzada. Entonces, a ella que le convenía rescindir el contrato. Mejor lo rescindimos y a ver cómo le hacemos para devolverle su dinero. Vendemos su lote, a ver cómo le hacemos. Y mejor se les devuelve el dinero y que devuelvan los lotes y la señora que los pueda comercializar más adelante. Entonces, aquí tienen que analizar qué acción es la que les va a convenir más, dependiendo de cada circunstancia. Porque, por ejemplo, habrá situaciones que a lo mejor a mí lo que me convenga ya es la ejecución forzada de la obligación, dependiendo de la situación, pues me convendrá la ejecución forzada de la obligación, ¿vale? Entonces, pero en este caso, por las circunstancias, efectivamente se optó por la rescisión del contrato. ¿Por qué leí estos artículos? Porque una cosa es que dentro de mis prestaciones yo pida la rescisión del contrato, pero también tengo que hablar en consecuencia de qué efectos va a traer esa rescisión del contrato. Entonces yo tendría que poner como inciso A en una primera prestación la rescisión del contrato de compraventa celebrado entre tal y tal. Y como en consecuencia, como una siguiente prestación, el pago de la pena convencional que se estableció para el caso de incumplimiento. Y en consecuencia, como una tercera prestación, la devolución de los inmuebles que le fueron entregados a los compradores. Y la otra, como decía Luis Daniel, el pago de los gastos y las costas por haber tenido que demandarlos por esta situación, ¿no? Entonces, de entrada, esas serían mis prestaciones principales. La acción sería de rescisión de contrato y la vía es una vía ordinaria civil. ¿Sale? Si ustedes ahora me checan, me tienen que checar la competencia. ¿Qué juzgado va a conocer de esto, de la rescisión de contrato? Rápidamente, ¿quién me checa la competencia? Chéquenmela y me dicen, les doy 2 minutos para que me chequen la competencia de una rescisión de contrato, ya con el antecedente que tienen, que se trata de reclamar 2 millones y fracción de, bueno, más bien, no rescisión de, no se trata, ahora ya no se trata de reclamar los 2 millones, corrijo, sino la rescisión de contrato para la devolución de bienes de 15 inmuebles, 15 lotes de terreno. Chéquenme cuál es la competencia, les doy 2 minutos.
Listos, competencia. ¿Sí la encontraron o no la encontraron? Jóvenes, andan por ahí. Yo sigo buscando, profesora. Yo igual, profesora. Va a ser un juez de lo civil, ¿no, profesora? ¿Perdón? Que va a ser un juez de lo civil porque va a ser en la vía ordinaria civil. Bueno, evidentemente primero Vas- tienen que buscarme la materia, el territorio, si es que hay necesidad de establecer cuantía. Fíjense, ¿se acuerdan que les dijimos, decíamos en clase cuando analizábamos la competencia? Es el primer presupuesto procesal, porque de ahí nos va a depender que todo lo que vamos a hacer valga. Porque si yo intento una acción ante un juez incompetente, pues no va a valer nada de lo que yo haga, ¿verdad? Entonces, la primera situación que yo tengo que descifrar es cuál es el juez competente. Y por supuesto que tengo que analizar competencia por materia, por competencia por territorio, competencia por cuantía, si es el caso. Entonces, todos esos aspectos son los que tienen que revisar. Les sugiero que se vayan a las jams que ya están ahí en Classroom en materia de competencia. ¿Ok? Y aunque nosotros tenemos, a ver, déjenme, me voy acá a las actividades. Ok. Miren, yo el día de mañana definitivamente no me voy a poder conectar, pero lo que sí puedo hacer es que manden sus dudas por WhatsApp, manden sus dudas y yo se las voy respondiendo, por lo menos ahí, porque no me voy a poder conectar. Pero vean cómo tienen que hacer yo reitero, se tiene que aventar un clavado, código civil de procedimientos civiles para ver competencia, para ver acciones, jurisprudencia, si me encuentro algo, revisar de nuevo el contrato, porque me voy por una rescisión de contrato, y a partir de ahí, pues bueno, determinar qué acción voy a intentar. ¿Vale? Entonces, ya dijimos, bueno, la acción que vamos a intentar es la de rescisión de contrato. Vean cuáles son las prestaciones, la rescisión de contrato, la devolución de bienes inmuebles, el pago de una pena convencional. O sea, a partir de ahí, ¿ante qué juez vamos a presentar nuestra demanda? Y por supuesto que los requisitos de la demanda, ahora sí, si es un juicio ordinario civil, por eso les dejé que checaran el artículo 255, porque el 255 nos dice cuáles son los requisitos de la demanda. Y si ustedes revisaron en esos requisitos, no dice que se tengan que ofrecer pruebas. ¿Sale? Solo tenemos el juez ante quien se promueve, la parte que promueve, el domicilio para recibir notificaciones, a quién demanda, en qué domicilio se le va a notificar al demandado, las prestaciones que está solicitando, los hechos en los que se funda su demanda, el derecho, ¿vale? Entonces, no va aquí ofrecimiento de pruebas. Por eso les pedí el 255. Porque obviamente ya lo que vamos a establecer es que es un ordinario civil, pero necesito que sepan por qué. Entonces, por favor, váyanme planteando sus dudas, y ahorita pues voy a intentar abrir el Classroom para que me puedan subir la actividad previa, ¿vale? Esta de la jurisdicción voluntaria. ¿Sale? Sí, profesora. Yo estoy al pendiente profesora. de cualquier duda que tengan. Bueno, así chicos, entonces estamos en contacto. Que tenga buen día, profesora. Igualmente. Hasta Bye. luego. Muchas gracias. Buen día, profesora. Profesora.
Profesora, Sí, dígame. ¿me permite un momento al final de la clase, profesora, por favor? Sí, Luis Roberto, cómo no.